Buenas, mi nombre es Johan Camilo Ramírez Sánchez, soy estudiante de la UNAD. Estoy matriculado en el curso Teoría Electromagnética y Ondas, en el cual vamos a hablar sobre las ondas electromagnéticas en diferentes tipos de medios. En el ejercicio, pues, como tal en la tabla, nos dan una tabla que tenemos la conductividad y la permitividad eléctrica. Nos dice que escoger un medio de esta tabla, en el cual pues escogí suelo seco, free soil. Tenemos la conductividad y la permitividad eléctrica. Para esto nos dice que calcular la tangente de pérdidas y el ángulo de pérdidas. Nos dice que la frecuencia va a ser igual a la CC más 10 MHz y que la CC es igual a los últimos tres dígitos del número de cédula, para el cual pues en el caso mío es 673, en el cual serían más 10, nos da un total de 683 MHz. La selección de la propagación del medio es el suelo seco. La conductividad pues ya la sabíamos, ya la teníamos en la tabla, es 1 por 10 a la menos 4. En la permitividad eléctrica la tabla también nos la decía, que es de 3, en el cual tenemos pues las diferentes preguntas, reemplazar de acuerdo a la ecuación. Tenemos que la tangente de pérdida como tal es la relación que existe entre la corriente de desplazamiento y la corriente de conducción. Para esto tenemos que la tangente de pérdidas es igual al sigma sobre omega por epsilon, que esto es igual al sigma, pues ya no lo sabíamos, que es 1 por 10 a la menos 4, es sobre el metro. El omega tenemos que es 2pi por frecuencia, y el epsilon tenemos que es la permitividad eléctrica relativa y la en el vacío. Entonces tenemos que la en el vacío es 8.8542 por 10 a la menos 12 coulomb cuadrado sobre newton metro cuadrado. En esto pues reemplazamos los datos en la tangente de pérdidas, y tenemos como tal en la calculadora de álgebra el resultado de la tangente de pérdidas. Para el ángulo de pérdida se dice que es el ángulo de fase que existe entre esta relación de la tangente de pérdidas, con el cual también lo calculamos en álgebra, y nos dice que el ángulo de pérdidas es igual a 0.05 grados. En la siguiente tabla nos dicen clasificarlo si es un dieléctrico con bajas pérdidas, dieléctrico con buen conductor, un conductor perfecto, de acuerdo a los datos obtenidos en la tangente de pérdida, y en el ángulo de pérdida se clasifica como un dieléctrico con bajas pérdidas. En el tercer punto dice que de acuerdo a la clasificación obtenida en el punto 2, realizar la tabla 3. Entonces la tabla 3 en la cual nos dice calcular los parámetros de propagación de acuerdo al medio, ¿cierto? Tenemos la constante de propagación, la constante de atenuación, constante de fase y la impedancia intrínseca, para el cual pues en la tabla tenemos que es un dieléctrico con bajas pérdidas. Entonces vamos a desarrollar esta parte, estas ecuaciones. Para estas ecuaciones pues nos dan el mu, entonces el mi que sería igual a 1, y el mu en el vacío pues sería igual a 1.2566 por 10 a la 6 por 10 a la menos 6. Igualmente tenemos que realizar la ecuación de acuerdo con sus unidades, hacerlas en GeoGebra y luego obtener el resultado. Tenemos primero la constante de propagación, que es el gamma, que nos dice que la constante de propagación es la que relaciona de manera ortogonal la constante de atenuación y la constante de fase. Esta constante la hallamos con gamma es igual a j, con el cual es un número complejo, omega raíz cuadrada de mu por epsilon. Tenemos que j pues es igual a j, el número complejo, por omega, el cual es el 2 por pi por frecuencia, la frecuencia que tenemos nosotros, raíz cuadrada de mu 1, como ya se informamos anteriormente, 1 por 1.2566 por 10 a la menos 6. Y tenemos que epsilon es la permitividad
eléctrica relativa, la cual nos da la tabla que es 3, y en el vacío, que es 8.8542 por 10 a la menos 12. Esta ecuación la planteamos también en el método GeoGebra, que es esta, y obtenemos el resultado, que es el número complejo y número real 0 más 24.793 y que es igual a 24.793 igual a 90 grados. En la constante de atenuación tenemos que es la atenuación en la amplitud de la onda en función de la distancia. Esta la utilizamos como alfa es igual a sigma impedancia intrínseca sobre 2, donde la impedancia intrínseca pues la calculamos en este momento es igual a raíz de mu sobre epsilon. Tenemos que la impedancia intrínseca es igual a 1 por 1.2566 por 10 a la menos 6 sobre el epsilon, que es la permeabilidad relativa por la del vacío, y esto nos da que la impedancia intrínseca es igual a 217.50 ohmios, donde la reemplazamos en la ecuación del alfa de la constante de atenuación. Reemplazamos a sigma, que lo teníamos en un principio en la tabla, y lo multiplicamos por lo que nos dio la impedancia intrínseca, lo dividimos sobre 2. Igualmente esto se hace en la GeoGebra y nos da 0.0108 np sobre metro. La constante de fase. En la constante de fase tenemos que es una ganancia de fase que se obtiene de acuerdo a la onda de la unidad de la distancia recorrida por la onda. Entonces tenemos que la constante de fase es igual a omega sobre raíz cuadrada de mu por epsilon. Reemplazamos estos datos, hacemos omega es la 2pi por frecuencia, mu es 1 por 1.2566 por 10 a la menos 6 por lo que sabemos que es el epsilon, la permeabilidad relativa y la permeabilidad eléctrica en el vacío. Igualmente realizamos esto en GeoGebra y nos da que la constante de fase es 24.793 radianes sobre metros. La impedancia intrínseca nos dice que es la relación entre la magnitud del campo eléctrico y la magnitud del campo magnético. Ya la hemos calculado en la parte de arriba, pues igualmente la impedancia intrínseca es igual a raíz de mu sobre epsilon. Igualmente sustituimos los datos y lo realizamos también en GeoGebra y tenemos el resultado de la impedancia intrínseca, que es igual a 217.50 ohmios. Nos dice que de acuerdo a los resultados del punto 3, de acuerdo a las ecuaciones, calcule las características de propagación de acuerdo al medio, ¿cierto? La velocidad de propagación. Esta velocidad de propagación hace referencia al tiempo que se tarda la onda, el avance recorrido o el avance desarrollado que realiza la onda en función del tiempo. La velocidad de propagación es igual a omega sobre la constante de fase, sobre la constante de fase. Entonces decimos que omega es igual a 2pi por la frecuencia sobre la constante de fase. Igualmente reemplazamos los datos en GeoGebra y tenemos que la velocidad de propagación es igual a 17.387.689.67 metros por segundo. La longitud de onda. La longitud de onda quiere decir los puntos máximos que se encuentran en el recorrido de la onda cuando desarrollan el ciclo completo. En sus puntos máximos tenemos la longitud de onda, que es igual a 2pi sobre constante de fase. Reemplazamos los datos y tenemos que la longitud de onda es igual a 0.253 metros. En el último punto tenemos que la profundidad de penetración en un medio. Esto nos quiere decir la distancia en la cual la señal se puede transmitir en este medio, a un determinado longitud, en un determinado metros. Se puede decir que metros, pero pues esta profundidad es relativa, ¿sí? Dependiendo de la frecuencia, dependiendo del medio, pues se pueden distribuir la señal a determinada distancia.
Tenemos que la profundidad es igual a uno sobre el alfa. Sustituimos los datos y tenemos que esta nos da la profundidad de penetración a 91,95 metros. Esto es todo. Muchas gracias.